Creo que el problema con las metas que nos llegamos a plantear es que son muy poco realistas, como que nos vamos mucho al extremo y nos vamos a decir o hacemos todo o no hacemos nada. Creo que a nosotros plantearnos una meta muchas veces suele ser algo retador, ¿no? Porque al final implica un poco de cambios. Sin embargo, es muy importante que sepamos que estos cambios que vamos a tener son para bien, ya que los hábitos a veces no son tan saludables los que ya tenemos y pueden repercutir de manera directa en nuestra salud. Bienvenidos a LAPI Podcast, un espacio otorgado por LAPI Laboratorio Médico en el que resolvemos todas esas dudas que surgen al hacernos exámenes de laboratorio, con la finalidad de mejorar la calidad de vida para mover el futuro. Hoy me encuentro muy honrada, puesto que en esta sesión de aprendizaje nos encontramos con la nutrióloga Jania Bonilla, quien actualmente se encuentra dentro del LAPI Laboratorio Médico como nutrióloga laboral. La nutrióloga Jania cuenta con experiencia en nutrición clínica y también en nutrición laboral. También tiene experiencia en programas de bienestar, sobre todo en pacientes con factores de riesgo por enfermedades crónicas, y actualmente está enfocada en proyectos de salud ocupacional, prevención de enfermedades crónicas relacionadas sobre todo con el estilo de vida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Susi, por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para poder platicar un poco sobre las metas de nuestra salud, que es algo que pues por las fechas se está poniendo muy de moda. Justamente de eso queremos hablar hoy, en las metas irreales que de pronto nos hacemos, en las que ahora sí voy a ir al gym, voy a dejar por completo el azúcar, mañana empiezo la dieta. Entonces justo eso queremos hablar con usted. ¿Qué está mal en todas estas metas tan inalcanzables? Creo que el problema con las metas que nos llegamos a plantear es que son muy poco realistas, como que nos vamos mucho al extremo y nos vamos a decir o hacemos todo o no hacemos nada. Y tenemos ya muchos hábitos que vamos llevando de meses o incluso de años que queremos cambiar de un día para otro, y esto llega pues a no ser sostenible, a que no creemos un hábito y a que al final pues terminemos abandonando estas metas e incluso nos sintamos muy frustrados. Incluso un día en lugar de poder dar el 100 dimos el 80, decimos como de pues no fue suficiente, ya no funcionó, ya hasta aquí dejo las metas, en lugar de ir como poco a poco creando unos hábitos que sean más sostenibles para que nos ayuden a lograrlas. Y justamente hablando de hábitos más sostenibles, ¿cómo podemos hacer metas más nobles entre nosotros también para que no sea algo inalcanzable o que va a ser año con año que ya como por febrero ya no tenemos tantas ganas? Sí, claro. Creo que para que nosotros lleguemos a tener una meta noble y que sea algo sostenible, deben ser metas que conecten con nosotros, con nuestro entorno, con cómo está siendo pues nuestra vida cotidiana, nuestra jornada de trabajo, nuestro círculo social, incluso con nuestra economía, que muchas veces es algo que no llegamos a tomar en cuenta. Creo que hay que hacer algo paulatino y, como te decía, en lugar de decir de hoy para mañana cambio todos mis hábitos, decir perfecto, ¿qué puedo hacer entonces ahorita? Que sí me vaya a ser sostenible, que sea poco a poco, que sí sea algo realista y que pues se adapte también con mi estilo de vida. Justamente es lo que nos interesa, tener metas no solo nobles, sino realistas, paulatinas, que no sean como un día para otro. Entonces, ¿nos podría ayudar un poquito a darnos algunos ejemplos o cómo podemos plantearnos nosotros mismos esas metas de manera que sí sea probable que las realicemos en este 2026? Claro, yo creo que para que nosotros tengamos una meta noble y que sea algo realista, debe ser adaptada a nuestro entorno, que pues vaya de acuerdo con nuestros hábitos diarios, con nuestra jornada laboral, con nuestra vida social, incluso con nuestra economía, que es algo que muchas veces no llegamos a tener en cuenta. Por ejemplo, muchas veces lo que podemos hacer, en lugar de decir, ok, llevo mucho tiempo sin hacer alguna actividad física, pero ya mañana voy a salir a correr 10 kilómetros, empezar a caminar unos 15, 20 minutos 3 veces a la semana, llevar algunas colaciones saludables a nuestro trabajo, comenzar a reemplazar las bebidas azucaradas por algún poco de agua simple o algún tipo de infusión, quizá no todos los días, pero sí algunas veces a la semana. Sí, es que justamente consideramos que si las metas de pronto nos hacen enojar o nos hacen sentir exhaustos o nos aíslan de manera social, pueden no ser tan viables para nuestros lapiescuchas. Entonces, ¿qué consejitos como de cómo planteárselo un poco menos exigente? O sea, porque bien dice que depende de nuestro horario, ¿no? La mayoría de aquí salimos hasta las 6 de la noche, ¿no? Entonces, ¿qué cosas sí podríamos hacer después o antes? Claro, creo que nosotros debemos evaluar bien cómo está nuestro entorno y qué es lo que podemos mejorar de esto.
Si nosotros cabe, si a lo mejor solo tenemos una hora después o antes del trabajo, pues a lo mejor en ese momento buscar alguna actividad que nos guste, incluso el baile, decir, ok, me voy a poner media hora de música en mi casa y voy a estar bailando y con eso ya hice un poquito de actividad física. O si tengo yo en mi traslado hacia el trabajo, tomo un transporte, pero en realidad es un trayecto un poco corto, pues decir, ok, mejor me voy caminando y tomo esos 15 minutitos así. En lugar de comprarme todos los días un refresco, pues compro agüita hoy. Que sea algo que nosotros podamos sostener y que sea también poco a poco, que no queramos dejar, si todos los días estamos acostumbrados a tomar 1 litro de refresco, pues a lo mejor mañana solo compramos el de 600, ¿no? Y no decir, ya no lo voy a consumir, para que esto vaya siendo de manera paulatina también. Y justamente creo que hay hábitos que no nos damos cuenta que nos pueden dañar, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que simplemente odiamos el pan de pronto o tal vez ya no queremos consumir azúcar, ¿no? Pero ¿qué cositas de pronto no nos damos cuenta o hábitos que podemos llegar a tener, que no nos damos cuenta que no solo están afectando como cómo nos vemos, ¿no? Nuestro físico, sino también nuestros estudios de laboratorio, ¿no? Que de pronto no los tomamos tanto en cuenta, pero pues como siempre les decimos aquí, no solo en el LAPI Podcast, sino su médico de confianza seguramente también se los dirá, que es que por lo menos una vez al año debemos de revisarnos, ¿no? Sí, claro, exacto. Creo que a nosotros plantearnos una meta muchas veces suele ser algo retador, ¿no? Porque al final implica un poco de cambios. Sin embargo, es muy importante que sepamos que estos cambios que vamos a tener son para bien, ya que los hábitos a veces no son tan saludables los que ya tenemos y pueden repercutir de manera directa en nuestra salud. Podemos tener algunas consecuencias que ya estén impactando en nuestro sueño, en nuestro rendimiento, en nuestra energía, que estén presentando dolores de cabeza, pérdida de cabello muy abundante, y eso es porque incluso nuestros laboratorios ya nos están indicando que hay algo mal. Son como las primeras banderitas rojas que nuestro cuerpo está sacando. Y justamente de ese lado, de pronto no estamos logrando llegar a la meta que nosotros pensamos que es el ideal, porque no hemos realizado nuestros estudios de laboratorio. Creo que en México es muy frecuente que tengamos problemas, por ejemplo, tiroideos, o que de pronto hay alguna hormona que no nos esté permitiendo llegar a la meta, ¿no? Entonces también es importante, Lapi Escuchas, revisarnos antes de ir obviamente con nuestro nutriólogo o con nuestro médico con unos estudios de laboratorio que nos sirvan para revisar cómo estamos por dentro y de ahí empezar metas más realistas, ¿no? Y justo hablando de estas metas como un poquito más cercanas a tal vez unos estudios de laboratorio, no sé si nos podría platicar de algunos ejemplos de lo diferente que es llegar a una meta totalmente saludable, sabiendo que estamos bien, a que sí tengamos algún problema tal vez metabólico, como bien menciona. Claro, nunca está de más que nosotros tengamos un chequeo de laboratorios porque, como les comento, muchas veces el cuerpo sí está dando señales, pero hay muchas veces en las que incluso no. Y ya cuando estamos en alteraciones que dan señales ya está muy avanzado. Entonces sí es importante que nosotros tengamos de base ver cómo nos encontramos de manera interna, revisar nuestra glucosa, nuestro perfil de lípidos, como dices, problemas en tiroides que quizá nos estén provocando algún desbalance ahí hormonal, y en base a eso ya podemos establecer un poquito de metas más claras, que no solamente nos quedemos en el, ¿sabes qué? Quiero bajar 10 kilos en este mes, sino que digamos, me quiero sentir con mejor energía, quiero ya no presentar tantos dolores de cabeza, me gustaría poder ir quizá al parque y no sofocarme como a la primera y ver ya establecer bien qué podemos hacer. Ok, ahora establezco mis niveles de glucosa, quiero controlar mi perfil de lípidos, bajar mis triglicéridos, por ejemplo. Y justamente hablando de algo más realista, de pronto cuando estamos aquí en el trabajo, que normalmente la mayoría son bastante sedentarios, y usted que está más abocada justamente a esta parte de nutrición laboral, ¿qué errores ve que cometemos normalmente nosotros los mal llamados godines? Sí, claro. Creo que en las jornadas de trabajo lo que llegamos a ver por la carga a veces laboral es que primero nos saltamos muchísimas comidas, hacemos periodos de ayuno muy prolongados, ya que muchas veces la carga no nos permite o no nos damos nosotros más bien ese tiempo, no nos organizamos bien para tomarnos el tiempo de salir a consumir nuestros alimentos. Tendemos a tener muchos alimentitos como para estar picando y aguantar la jornada, que normalmente llegan a ser papitas, galletas, incluso abusamos mucho del café, las bebidas energéticas o el refresco, y si eso lo sumamos también a la baja actividad física justamente que se da por la jornada en la que estamos sentados mucho tiempo, que a veces incluso en posiciones no tan cómodas, esto pues nos suma muchas cositas, ¿no? Que pueden parecer como muy insignificantes, pero vamos haciendo la suma de muchas cosas que van repercutiendo en nuestra salud.
Y ya para darles como un consejo a nuestros lapiescuchas de qué estudios se podrían realizar para acudir ya con armas al nutriólogo, a nuestro médico, junto con estas metas un poquito más realistas, ¿nos podría decir algunas sugerencias tal vez de qué podríamos o qué les funciona también a los nutriólogos que lleguemos con, ¿no? Sí, claro. Yo creo que algo de base podría ser a lo mejor una glucosa, un perfil de lípidos, un perfil tiroideo. También podría ser una hemoglobina glicosilada, que esa podríamos esperar un poco dependiendo de cómo esté la glucosa y si nosotros ya en el interrogatorio vemos como algunos otros síntomas de alarma, podría ser, pero si no, nada más con la glucosa es más que suficiente. Y también podemos aprovechar para ver cómo está nuestra función hepática y nuestra función renal. Muy importante, ¿no? Porque de pronto queremos agregar más proteína a nuestra dieta, pero no sabemos cómo está el riñón y si va a aguantar y si tal. Definitivamente eso es bastante importante. Bueno, en la Escuchas, como saben, siempre tenemos estos perfiles básicos o perfil plus que nos ayudan bastante a que tengamos bien planchadito lo básico antes de ir a un médico y checarnos de manera muy general, ¿no? Entonces, ya teniendo estos estudios, ¿cómo también nos pueden funcionar o al nutriólogo le funcionan? Porque de pronto decimos, ay, es que traje todas estas hojas con todos estos estudios y yo no sé qué, o sea, algunas cosas salen en rojo y sí, qué padre, pero las que no, ya me hice estudios de más, o de qué le sirve también saber a un nutriólogo que las cosas están bien. Sí, claro, creo que ya nos servirían para establecer metas un poquito clave en base a los laboratorios que ya tengamos y el interrogatorio que nosotros realicemos en consulta, tanto en la consulta de nutrición como en la consulta médica. Vamos a ver qué es lo que está pasando y por qué muchas veces están pasando esa sintomatología y entonces qué podemos mejorar y en base a qué vamos a hacer nuestro plan de alimentación. Como nos comentabas, pues a veces decimos, a lo mejor necesito consumir más proteína, ¿no? Y nos estamos olvidando quizá del aporte de fibra, de nuestro aporte de agua, que no sabemos ni siquiera cuánto tendríamos que consumir. Entonces, ya que nosotros veamos qué está mal junto con el interrogatorio en nuestros laboratorios, justo lo que dices aquí, esto me aparece como en rojito, me aparece bajo, pero no sé si esto, ¿qué está pasando, no? ¿Qué significa? Entonces ahí ya nosotros ponemos metas claras y decir, ok, no solamente vamos a cambiar nuestra composición corporal, necesitamos bajar grasita o subir masita muscular, también necesitamos mejorar niveles de glucosa, disminuir nuestros niveles de triglicéridos, bajar nuestro colesterol malo, subir el colesterol bueno y así esto también ya nos va a llevar como un indicador de si estamos haciendo las cosas bien o no, ya que pues de manera interna nuestro cuerpo va a hablar, incluso puede que hasta más rápido que la báscula, que solo los números que vemos ahí vamos a estar cambiando de manera interna. Justamente creo que es muy importante lo que menciona, que es lo importante de estar bien dentro. Y yo sé que estamos en un podcast, pero como bien saben, pues es un podcast en el que siempre traemos a personas del personal de salud que tienen conocimiento sobre estos temas. Pero ¿qué malos hábitos ha visto, por ejemplo, de gente que sigue consejos de TikTok o que de pronto no tiene metas realistas, son metas como muy extremas? Considero que de pronto pues eso tiene repercusiones en los hábitos que uno tiene, ¿no? O uno se va, en vez de irse hacia mejor, le va a uno peor, ¿no? ¿Qué cosas ha visto de no llevar un seguimiento con un personal adecuado? Sí, claro, creo que el problema de que nos apoyemos muchas veces en cosas que o vemos en redes sociales o que ya nos comentó la vecina de que, ay, fíjate que hice esto y a mí me funcionó, es que para empezar nos comparamos mucho con el progreso de las demás personas y cada cuerpo es completamente diferente. No sabemos si quizá a esa persona algo le funcionó porque de manera interna todo estaba correcto, entonces no tuvo ningún problema y a lo mejor nosotros tenemos alguna alteración hormonal que no nos está permitiendo llegar hacia nuestro objetivo. Creo que el que nosotros tengamos un seguimiento ya es algo personalizado, ya podemos observar qué nos está haciendo falta, qué nos está sobrando, cómo podemos mejorar ciertas cosas y obviamente adaptarlo a nuestro estilo de vida como lo mencionábamos desde un principio. Y ya para terminar, quería ver si me podría ayudar a desmitificar algunas de las cosas que algunos de nuestros compañeros nos dijeron por aquí, que normalmente escuchan en Año Nuevo. Y pues saber un poquito de qué opina. Son mitos o realidades, pero creemos que más mitos que realidades. Entonces, la primera es, si no empieza en enero, ya no tiene sentido de empezar después. Sí, bueno, nuestra salud no tiene una fecha de caducidad, no tenemos un temporizador y también pues enero no es como que nos venga con magia, ¿no? Nosotros podemos empezar en el momento en el que nosotros consideremos que es correcto porque muchas veces nuestro estilo de vida se adapta a que comencemos más en febrero o en marzo y no por eso nos vamos a detener. Justo, qué importante, no hay que empezar los lunes a fuerzas. Sí, exacto. Y otro, entre menos coma, más rápido voy a lograr mis metas.
Eso es pues algo muy equivocado. De hecho, a veces no se trata de comer menos, sino de comer mejor, porque importa más la calidad nutrimental que nosotros estamos consumiendo para que podamos lograr nuestras metas y no nada más restringirnos de los alimentos, que muchas veces suele llevarnos nada más a problemas con atracones y a que tengamos una mala relación con la comida. Muy bien. Si hago mucho ejercicio, puedo compensar lo que como sin problema. Claro, creo que esto lo escuchamos mucho y es muy importante saber que el ejercicio no es un acto compensatorio y el que nosotros hagamos ejercicio debe ser para que pues, tengamos mejor agilidad, mayor fuerza, que nos ayude con nuestra salud y no como algo de castigo por las cosas que nosotros consumimos. Muy importante acá. Y el último, no necesito ir al médico ni hacerme unos estudios, yo estoy perfectamente sana. Bueno, como le mencionamos hace rato, muchas veces nuestros síntomas cuando están apenas en una alteración muy chiquita no se llegan a presentar. Sin embargo, la prevención nunca está de más. La prevención siempre va a ser clave para que nosotros veamos cómo estamos de manera interna, que vayamos con un médico, nada más a corroborar que todo se encuentra de manera correcta. Pues muchísimas gracias, nutrióloga. Y no sé si haya algún mensaje final que quiera dejar a nuestros lapiescuchas en este inicio de año. Muchísimas gracias a ti por la invitación y sí, me gustaría dejar un mensaje nada más final, muy cortito, y es que no seamos tan exigentes con nosotros mismos. Ahorita es muy común que vayamos a ver de videos de todo mundo, de nuestras metas, de cómo lo logré, incluso de todo lo que pasamos este año, y no hay que compararnos, no todos tenemos las mismas situaciones, las mismas condiciones, entonces si nosotros queremos hacer un cambio hay que centrarnos en nosotros y en cómo podemos mejorar nosotros y no solamente en cómo mejoraron lo demás para que lo igualemos. Pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. De verdad, todos sus consejos nos van a servir muchísimo para empezar este año sin pues sentirnos tan mal y mejor acudir con alguien que sepa y que nos diga cuáles son las cosas correctas a realizar y no siguiendo consejos que escuchamos allá afuera. Pues muchas gracias, Lapi Escuchas. Finalizamos este año con muchas ganas de seguir aprendiendo. Espero todos estos podcasts les hayan podido ayudar durante el año con todas las metas que hayan tenido y definitivamente nos encantaría saber en comentarios si hay otros temas u otros especialistas que les gustaría que estuvieran aquí para que nosotros podamos también iniciar este año con la mejor gana de que todos aprendan sobre salud y pues disfruten este y otros podcasts. Muchísimas gracias. Síganos en redes sociales para saber más sobre salud y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.